Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir, muy buena la convocatoria. Muchas gracias, Damián, ya por invitarnos de vuelta. Ya es el segundo año que arrancamos con este ciclo de charla donde nos permite mostrar al INTA local las cosas que hacemos para el territorio, ¿sí? Bueno, como dijo Damián, yo soy Fernando G, soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en protección vegetal, así que estoy especializado en fitopatología de trigo, así que un poco la charla se va a querer orientar un poco para ese lado, pero vamos también a tocar un poco los temas de genética y de nutrición vegetal desde el lado de la experiencia local. Bueno, el INTA San Antonio de Areco desde hace muchos años venimos realizando ensayos comparativos de rendimiento, donde invitamos a todas las empresas semilleras a que envíen o nos envíen los genotipos de trigo más adaptados o que ellos piensan que son más adaptados para la zona, y nosotros comparamos los materiales que ellos nos envían con testigos que nosotros queremos que son los más difundidos en la zona y que los productores más utilizan, ¿sí? Y ¿qué cosas evaluamos de las variedades? Bueno, evaluamos, obvio, el rendimiento, es lo que define que el productor decida elegir por una variedad u otra. Nos interesa también saber cómo se comportó sanitariamente esa variedad en particular y también, en la medida de las posibilidades, si hacemos análisis de calidad comercial, si tenemos la posibilidad, ¿sí? Esto que está acá, acá les pongo el membrete o el título del trabajo que hicimos el año pasado. Nosotros, ¿cómo planteamos los ensayos comparativos de rendimiento? Realmente manejamos dos fechas de siembra, una que va desde el 1 de junio al 15 de junio, donde ahí agrupamos todos lo que son los ciclos intermedios e intermedios largos, y una segunda fecha que son los ciclos cortos, que son los puramente cortos, que va a ir desde el 1 de julio al 15 de julio. En la fecha de siembra temprana, como llamamos nosotros, la que es la del 1 al 15 de junio, ahí van los que requieren mayor cantidad de frío y también lo que son intermedios puros, ¿no? O sea, todas aquellas variedades que admiten sembrarse desde el 1 hasta el 30 de junio. Entonces, siempre en el caso de lo que nosotros llamamos ciclos intermedios, tenemos mayor cantidad de materiales participantes, porque ahí agrupamos los intermedios largos y los intermedios puros que se pueden sembrar en todo junio. Y bueno, esto fue un poco las características del ensayo de la campaña pasada, ¿sí? Participaron 15 materiales de ciclo intermedio, 5 de ciclo corto. La fecha de siembra para los ciclos intermedios fue el 5 de junio, mientras que para los ciclos cortos fue el 2 de julio. Esta fue la densidad de siembra utilizada, ¿sí? Y se mantiene fijo el factor fertilidad, ¿sí? En este caso se aplicaron 100 kilos de fosfato monoamónico a la siembra y 380 kilos por hectárea de Solmix, ¿sí? Tanto en los intermedios como en los cortos. Y después, para el control de enfermedades, ahí también hacemos siempre dos manejos diferenciales, ¿sí? Dejamos un sector de las variedades sin aplicar fungicida para ver cómo se comportan esas variedades sin la aplicación de fungicida, y también medimos a las mismas variedades con aplicación de fungicida para ver cómo responden. Una de las características que nosotros tratamos de diferenciarnos de otros ensayos es que dejamos que el ensayo lo maneje el productor con la tecnología del productor. Entonces no buscamos explorar altos niveles de rendimiento, como puede ser la red de ensayos de trigo, sino que dejamos a decisión del productor las decisiones de manejo que él hace para el lote en particular, ¿sí? Pero sí siempre pedimos que un sector del ensayo nos deje sin fungicida para poder ahí evaluar las variedades sin protección contra enfermedades. Acá yo les puse un poco un resumen histórico, ¿sí? La unidad demostrativa agrícola de la FE hace muchos años que hace este tipo de ensayos y tenemos datos muy históricos, ¿sí? Acá en las barritas azules son los rendimientos promedios de los ciclos intermedios y en la barrita naranja son los rendimientos promedios de los ciclos cortos, ¿sí? Si vemos la serie, ¿sí? Yo acá le puse la serie desde el año 2013 al 2025, ¿sí? Acá fue la sequía del 2022 que nos mató a todos, pero en promedio los ciclos intermedios siempre rindieron un poco más que los ciclos cortos, ¿sí? A excepción del año 2021, en el cual la balanza se equilibra a favor de los ciclos cortos, el resto de los años
siempre los intermedios rindieron un poquito más que los ciclos cortos, ¿sí? El promedio de incremento de rendimiento por sembrar temprano, vamos a llamarlo así, podría ser cercano a los 300 kilos por hectárea en nuestra zona. Precipitaciones, bueno, acá no hay mucho que decir. El año pasado agua no faltó, tuvimos agua en exceso, ¿sí? Acá en la línea azul son las precipitaciones históricas promedios mensuales que nosotros venimos registrando en la FE desde el año 82 al 2024, y la barrita naranja son las precipitaciones promedios mensuales de la campaña pasada, ¿sí? Esto es lo que llovió durante el ciclo del cultivo, desde junio hasta diciembre, ¿sí? La barra naranja o la línea naranja siempre estuvo por encima de la media. Los únicos 2 meses durante el cual fue exactamente igual a la media fue junio y julio, 40 milímetros, fueron 2 lluvias de 40 milímetros cada una, bien clavaditas, pero a esto hay que sumarle el exceso de precipitaciones que tuvimos durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, ¿sí? Totalizando durante el año pasado 1.800 milímetros. Este exceso de agua, lo que nosotros notamos en la campaña es que el trigo tuvo una emergencia lenta, ¿sí? Que si bien no llegó a afectar el rendimiento, sí lo vimos en muchos lotes en el cual la emergencia fue muy lenta. Incluso si uno se fijaba debajo de los árboles, donde había menor cantidad de agua, la emergencia era más rápida. Ahí el trigo había emergido prácticamente una semana antes, ¿sí? No llegó a afectar el rendimiento, pero bueno, fue algo que llamó un poco la atención. Y este es el rendimiento que marcaron los ciclos intermedios la campaña pasada. Yo acá les puse la tabla de los ciclos intermedios, año 2025, y acá la misma tabla del año 2024, como para que un poco comparemos, ¿sí? La variedad que más se destacó fue No 70 T25, y estas 3 variedades son las que nosotros consideramos como testigos del ensayo, ¿sí? Catalpa, que es una variedad muy sembrada en la zona, con muy buen potencial de rendimiento. Baguette 620, que debe ser más sembrada que Catalpa todavía. Y acá, como novedad o como no novedad, Algarrobo, ¿sí? Algarrobo, una variedad muy vieja, muy sembrada en la zona, ¿sí? Pero que todavía muchos productores de punta de la zona de San Antonio de Areco la siguen utilizando todavía. Y la idea también era sumar a Seibo, pero no lo pudimos llegar a tiempo. Fíjense que, si yo diría de estas dos, de las variedades más sembradas y como testigos, vamos a llamarlos, están primereando por arriba. Y Don Mario Algarrobo también todavía conserva su buen potencial de rendimiento. Si acá me escucha Don Mario, me pega un tiro, pero es un poco la realidad. Araucaria también, una variedad que, bueno, la gente de Don Mario la posiciona con muy buen potencial de rendimiento, anda muy bien, hace muchos años que la venimos probando y siempre está entre las primeras 5 o 6 variedades. Acá después también aparece Casuarina, que en el caso de Casuarina es la variedad que Don Mario propone como reemplazo de Catalpa, que en nuestro caso quedó mitad de tabla para abajo, pero en muchas otras redes Casuarina primerea bastante. En nuestro caso en particular se dio la situación de que no llegó arriba. Baguette 610, que es el reemplazo que propone Nidera para el Baguette 620, en la primera campaña que nosotros lo sembramos, primerió, pero después en las últimas campañas, lamentablemente, siempre lo vimos debajo del 620. Ellos lo posicionan para ambientes de muy alto potencial de rendimiento, en donde en esos ambientes le gana el 620. Pero bueno, en nuestro caso, durante los últimos años no lo hemos visto que supera el 620. Y SI 134, que es la apuesta de Buck, que es como el caballito de batalla de Buck, también este año se nos pinchó un poco, pero fíjense que el año pasado es una variedad que tiene muy buen potencial de rendimiento. Salió primera el año pasado dentro de los 5 intermedios, ¿sí? Y fíjense que el año pasado Araucaria también primereaba ahí arriba. Acá ya nos quedó Catalpa y C20, los dos muy parecidos, mitad de tabla para abajo, la mitad de tabla, pero con un muy buen potencial de rendimiento. Y bueno, más o menos son los materiales que siempre andan entre los 5 o 6 primeros, ¿sí? Si pasamos a los cortos, ¿sí? Siempre los cortos tenemos menor cantidad de materiales. También acá pusimos como testigo a Lerce, una variedad vieja de Don Mario, ¿sí? Pero que todavía se sigue sembrando en la zona y también primerió con 6.360 kilos. Muy parecidos los rendimientos de estos dos a los ciclos intermedios largos.
Ibagué 460 y Ibagué 525 también, bueno, muy buenos rendimientos, igual que la WEN. El año pasado, entre de los cortos, los que mayor primereaban eran Tordo, Tipa, que es la variedad de Don Mario que posiciona como la mejorcita que tienen ellos para los ciclos cortos. Este año, el año pasado no la mandaron, así que no participó en la red, pero ya el año pasado también andaba primereando muy arriba. Y Aromo también con un muy buen potencial de rendimiento. Si juntamos los dos ciclos, ¿sí? Para los 2 años que estamos analizando, campaña 2025 y 2024, nada, acá se nos mete en los primeros estos dos que son ciclos cortos, Alerce y la WEN, y después la mayoría son todos ciclos intermedios, los que andan arriba de los 6.000 kilos. ¿Sí? Y bueno, muchas variedades que hay veces se caen un poco, pero otras veces primerean. Esto hay que mirarlo con varias campañas atrás y ver cómo se van comportando. Pero hay algunas que siempre se mantienen en los primeros 5 o 6 puestos. Y esto, yo les traje acá el dato de los ensayos de la red. La red es la red de ensayos oficiales de trigo, que en este caso la localidad más cercana que tenemos nosotros es el INTA Pergamino, donde ya acá no se hace un manejo de productor, sino lo que se hace es ponerle todo el fertilizante posible, toda la protección contra enfermedades posible y se busca el techo de producción de los materiales para ver cuáles son los que mejor responden a esas condiciones. ¿Sí? Lo primero que resalta acá, que en Pergamino fue muy común obtener rendimiento de 7.000, 8.000 kilos en la campaña pasada, así que en nuestra zona lamentablemente no pudimos capturar esos niveles de rendimiento, pero todo lo que es bien norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, muchas variedades, entre 8.000 y 9.000 kilos, fue un rendimiento que no lo esperaba nadie. Pero bueno, ya acá les marqué, acá bueno, primerean, bueno, Bioceres Araza, RGT Borsalino, y aparece Ben Casuarina, que es el reemplazo de Don Mario como para Catalpa, acá ya aparece como uno de los primeros lugares. El SI 134 también es un muy buen material, a pesar de que a nosotros se nos haya quedado un poco. Araucaria Ben también aparece entre los primeros 5. Después acá, bueno, aparece el Imagrain Tobiano, Klein Emblema, esto ya los conozco. Esta nueva variedad de INTA, el MS INTA 324, que a nosotros nos quedó abajo, bueno, acá también aparece bastante arriba. ¿Sí? Pehuen, y acá ven aparece ya Catalpa, ya con un poco de rendimiento un poquito más bajo. ¿Sí? Acá fíjense que acá Bagué 620 no aparece, porque ya son ensayos cerrados que se repiten en varias localidades, entonces ya hay ciertos testigos que no pueden meter. Y fíjense que tiene una fecha de siembra igual a la nuestra, el 5 de junio sembraron, igual que nosotros. Y después acá tenemos el mismo análisis para los ciclos cortos. ¿Sí? Fíjense que hay muchos ciclos cortos que también superaron los 8.000 kilos. Yo acá no les marqué ninguno porque acá no conozco tanto, pero Limarén 575, Juramento, bueno, otro de MS INTA 625, Canario. Y acá aparece el Tipa, capaz que de Don Mario, que es la apuesta para los ciclos cortos, también entre los primeros 5 o 6 puestos. Pero también rendimientos muy buenos. Bueno. Punto seguido, ¿qué pasó con el tema sanitario? ¿Sí? Las principales enfermedades que nos vienen azotando durante las últimas campañas, ¿sí? Roya amarilla, mancha amarilla que ya está instalada desde el principio de la década del 90 con el advenimiento de la siembra directa, Fusarium con un nivel de intensidad yo diría moderado a bajo y en algunas variedades hemos visto ataques moderadamente importantes de roya del tallo, ¿sí? como para un punto de atención. Acá siempre nosotros armamos este cuadrito, donde acá ponemos las variedades que participaron del ensayo y cómo se comportó cada variedad para roya amarilla, roya de la hoja, que estuvo prácticamente ausente, roya del tallo, Fusarium y mancha. ¿Sí? En el caso de la roya, acá siempre, tanto el INTA San Antonio de Areco como el INTA Pergamino, pone como un cuadrito verde si no se enferma, rojo si se enferma mucho, hay que tener mucho cuidado, o amarillo si es algo intermedio. ¿Sí? Acá lo que podemos ver es que algarrobo se nos prende fuego todavía con respecto a roya amarilla. Bagué 620 es una variedad que es muy sembrada, pero lamentablemente
necesita de 1 a 2 aplicaciones de fungicida por lo menos. Catalpa, que suele en otros años tener mayor presión de roya amarilla, nosotros la notamos acá con un cuadrado amarillo, con un nivel intermedio, ¿sí? Porque en el caso de Catalpa pasó algo particular la campaña pasada. En Catalpa apareció en forma bien de manchones la enfermedad, pero en el caso, por ejemplo, de Bagué 620 o del Algarrobo, apareció bien homogénea la presión de la enfermedad en todo el lote. En el caso de Catalpa, apareció bien en forma de manchones y, bueno, le costó un poco más subir a la enfermedad desde el punto de vista. Y acá los que le marcaba yo de roya del tallo. Hemos visto hacia finales del mes de... finales de noviembre, no, diría yo, mediados de noviembre, un ataque intermedio en el buque 634, que es una pena porque es el caballito de batalla de Buck, como para... es el caballito de batalla de ellos, por así decirlo, pero bueno, nosotros le vimos un ataque moderado en el caso de no tener protección de fungicida, y lo mismo en el Bagué 610, ¿sí? Hemos visto un ataque bien marcado en esas dos franjas de roya del tallo hacia mediados del mes de noviembre, que bueno, es para tenerlo en cuenta, es un asterisco en el caso de sembrarlo. Y después el caso de Fusarium y manchas, esto se evalúa con una escala especial, ¿sí? Fusarium se evalúa con una doble escala, donde el primer dígito, perdón, es el número de espigas afectadas, y el segundo dígito es la severidad que hay promedio en cada espiga. Entonces, por ejemplo, Fusarium 1.3, quiere decir que hay un 10% de espigas afectadas, y de ese 10% hay un 30% de la espiga promedio afectada. Siempre Fusarium, fíjense que los valores de la campaña pasada fueron bajos, ¿sí? Excepto en este caso por MSI Inta 324, que tuvo un ataque un poco más alto. Pero bueno, Fusarium está muy asociado al momento de floración del trigo y que se dé las condiciones ambientales adecuadas para que el hongo penetre en las anteras, ¿sí? Y manchas foliares se evalúan también con una escala de doble dígito, donde el primer dígito es la altura a la que llegó la enfermedad en la variedad y el segundo dígito hace referencia a la severidad promedio de las manchas foliares, porque acá se agrupa, en manchas se agrupa mancha amarilla, si aparece septoria también aparece, si está bacteriosis también se pone ahí adentro de ese pelotón. Ahí no se hace una distinción de qué es la mancha, sino que se pone todo lo que puede ocasionar manchas, ¿sí? Y bueno, acá todas las variedades tienen un comportamiento intermedio a manchas, ¿sí? La resistencia no es una resistencia de tipo vertical al revés, es una resistencia de tipo horizontal, no vertical, como en el caso de la roya, donde yo tengo sí o no, sí o no. Es una resistencia más bien más duradera. Y como nosotros también analizamos desde hace muchos años cómo responden las variedades a los fungicidas, acá les traje un comportamiento histórico de la respuesta en promedio de todas las variedades a la aplicación de fungicidas, ¿sí? Desde el año 2017 al 2025, ¿sí? La línea naranja es el rendimiento promedio de todas las variedades, ciclos intermedios y cortos, con fungicida, y la barrita azul es sin fungicida. Fíjense que acá el bache, en el año 2022, nadie gastó un peso en un fungicida, porque la verdad que no valía la pena en esa campaña hacer nada prácticamente. Entonces ahí no tenemos datos de esa campaña, ¿eh? Pero el promedio de respuesta por aplicación de fungicida puede ser cercano a 700 kilos. Acá esto agrupa variedades que no responden y variedades que responden mucho. Entonces es un promedio que hay que tomarlo con pinza. Y acá, cómo respondió cada variedad sembrada en la campaña pasada en el ensayo, ¿sí? La barrita roja se rinde con fungicida y la barrita azul se rinde sin fungicida, ¿sí? Y de vuelta, yo acá les marqué con algunas líneas algunas cositas como para destacar, ¿sí? Alerce, la diferencia o el gap fue muy importante, una respuesta muy importante. Bagué 620 y Algarrobo también se enfermaron mucho, con un salto importante, ¿sí? Por acá aparece Catalpa. Fíjese que Catalpa nosotros la notamos con un nivel intermedio de roya y con un salto muy discreto. Esto es raro porque Catalpa se enferma, hay que monitorearlo. Hubiéramos esperado mayor respuesta, ¿sí? Otra variedad que tuvo una respuesta importante también fue el Neo 52T26, a pesar de que no se enfermó demasiado. Y acá aparece, yo les pongo
le marcó también el SI 134. ¿Sí? Que este salto importante yo le atribuyo a ese nivel de roya del tallo que estuvo esta variedad, que la hizo perder unos cuantos kilos de rendimiento, por esto que es algo para mí novedoso, porque bueno, yo no he escuchado en ninguna charla que la estén advirtiendo que es una variedad que sea susceptible a roya del tallo, ¿sí? Entonces yo atribuyo este salto importante de rendimiento a la afectación que tuvo ese 134 por roya del tallo. Y en el caso de Araucaria, vimos algo muy particular, que era bien notorio en la franja, cuando uno iba a ver la variedad en estado de plena emergencia, con el coleóptile emergiendo a la superficie, era bien notorio en la variedad este manchado necrótico en forma de varias líneas, ¿sí? Que nos pueden hacer sospechar que es daño por frío, ¿sí? En esta época, cuando el trigo nace, es muy común ese bandeado clorótico, pero era bien notorio en la variedad y no era un bandeado clorótico donde se forma solamente una clorosis, sino que era directamente una mancha, una necrosis de tejido que asusta bastante y era bien marcado en la variedad Araucaria. Y esas manchas las fuimos siguiendo e incluso aparecían hasta macollaje, ¿sí? Y bueno, hablando con Lucrecia Curetó, que es la fitopatóloga de referencia de tinta pergamino, ella recibió muchas consultas por Araucaria de diversos puntos del país por el mismo manchado, ¿sí? Así que se ve que es una reacción que genera la variedad a determinadas condiciones ambientales, en el cual aparecen estas manchas muy particulares, que no es, por suerte, no llega a afectar el rendimiento, porque la Araucaria año tras año demuestra que tiene un muy buen potencial de rendimiento, pero que cuando uno va a ver el trigo en esta condición, asusta un poco bastante a la vista, ¿eh? Fíjense que en el caso de cuando esas manchas incluso siguieron hasta macollaje, y uno la puede diferenciar quizás de la mancha amarilla, porque en este caso se nota como un desgarrado de tejido, o sea que el tejido se necrosa y se pierde, queda como un hueco, se llama, en la jerga se dice desgarre de tejido, que eso la mancha amarilla no lo genera. La mancha amarilla es una mancha necrótica marroncita con el halo necrótico redondito, o solo una mancha negra, pero no implica desgarro de tejido. Eso es alguna reacción propia de la variedad que, bueno, que asusta, pero no es como para salir a gastar plata en fungicidas, ni mucho menos. Y yo acá les quise traer un poco de información de qué relación tenemos entre el año niño que se nos avecina y el cuco de Fusarium, ¿sí? Que es la enfermedad contra la cual tenemos muy pocas armas para defendernos, porque mal que mal, todo lo que es roya y mancha, con los fungicidas los podemos controlar bien, pero para el caso de Fusarium estamos cortos de herramientas de manejo, ¿sí? Entonces yo acá les presento un trabajo que hizo el INTA Castelar, ¿sí? No sé si todos saben, pero el INTA Castelar tiene el Instituto de Clima y Agua, y dentro del Instituto de Clima y Agua hay unos investigadores que se abocaron a estudiar cuáles son las condiciones ambientales que favorecen la ocurrencia de Fusarium en una alta proporción. Entonces han desarrollado durante la década del 90 modelos matemáticos en el cual uno le mete variables ambientales a ese modelo y me dice cuán probable es tener en esas condiciones un brote epidémico de Fusarium o una alta incidencia de fusariosis de la espiga de trigo, ¿sí? Entonces esto que está acá, que es un chino, ¿qué trabajo hicieron la gente del INTA Castelar? Primero hay tres modelos desarrollados. Hay un modelo para Pergamino, hay un modelo para Paraná y hay un modelo para Mar del Plata. Pero me pareció interesante mostrarlo como para desmitificar el miedo de Año Niño y Fusarium. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos tomaron los datos de temperatura, humedad relativas y lluvias desde el año 31 hasta el año 2020, los metieron en ese modelo, ¿sí? Siempre todo esto, ¿no?, alrededor del periodo de floración de trigo. ¿Y qué analizaron? Vieron cuán probable era que en base a las condiciones climáticas de ese año haya Fusarium, o sea que la barrita se va muy para arriba, o que la probabilidad de que haya Fusarium sea muy baja, ¿sí?
solamente no teniendo en cuenta los brotes epidémicos, sino solamente teniendo en cuenta las variables ambientales de todos estos años. Y después distinguieron barras verdes, los años neutros, barras rojas, los años niños, y barras azules son los años niñas. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dio este trabajo para Pergamino? Que les dio que, por ejemplo, de 19 años niños que hubo entre el año 31 y el 2000, en 9 de esos 19 años, la barra roja se fue para arriba. O sea, se fue para arriba o mucho o poquito, ¿sí? O sea, hubo condiciones muy favorables para Fusarium o levemente favorables para Fusarium, ¿sí? O sea, un positivo grande o un positivo chico. Y en 19, y en 10 de 19, 53. O sea, 53%. En 10 de 19 años, niños, hubo menor probabilidad de que haya Fusarium. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo una probabilidad del 50% en un año niño de tener un ataque de Fusarium. Que es lo mismo que pasa en los años neutros, que son todas las barritas verdes. En los años neutros, que fueron 49 años neutros, ¿sí? En toda esta década, hubo 23 con condiciones positivas para Fusarium y 26 con condiciones negativas. Eso nos da la misma proporción, 47-53. Y en años niñas, ¿sí? Esta proporción baja. 27% años positivos para Fusarium y 73% años negativos para Fusarium. Entonces, ¿qué quiero decir un poco con esto? Que la probabilidad de tener un ataque de Fusarium en un año niño es exactamente igual a la que tenerla en un año neutro. Entonces, como para que no nos asustemos tanto en la relación entre año niño y Fusarium. El mismo trabajo se hizo para Paraná, porque ese es otro modelo matemático, y las proporciones le dan más favorable todavía. A pesar de que Paraná es un ambiente más favorable para el desarrollo de la enfermedad, le da que en 7 de los 19 años niños, o sea, en el 37% de los años niños, hubo alta probabilidad de Fusarium, y en un 63% de los años niños no hubo probabilidad de Fusarium, o fue menor a la mediana, y los neutros se mantuvieron, ¿sí? La diferencia la ven cuando corren el modelo para Mar del Plata. En Mar del Plata la cosa se da vuelta. Ahí, en los años niños, 9 de 19 años niños, o sea, el 68%, no, acá también, son 13 de 19 años niños, es el 68% de probabilidad de tener Fusarium en Mar del Plata versus un 32% de no tenerlo en un año niño, ¿sí? Y la proporción en años neutros se mantiene. Entonces, ellos explican esto, que lo cual es lógico, porque en Mar del Plata el trigo florece hacia fin de octubre, principios de noviembre, y el niño se potencia en los meses de noviembre y diciembre. Entonces, es por eso que si uno va a sembrar, o sea, todos los que van a hacer trigo en Mar del Plata este año, tienen que tener más miedo por Fusarium que los que estamos más al norte, que en lo cual el trigo florece antes y las precipitaciones más importantes suelen darse en noviembre y diciembre. Entonces, estamos corridos un poco la ventana. Pero, para lo que es la zona de Mar del Plata, sí tiene mayor probabilidad de tener un ataque de Fusarium importante este año, ¿sí? Esto nos habla un poco de la calidad de trigo que podemos llegar a cosechar este año, y el plus que se puede pagar por un trigo de buena calidad. Y yo acá les traje algunas cuestiones muy básicas de manejo de Fusarium. Si bien no hay mucho para hacer, hay que tratar de evitar sembrar sobre antecesores de maíz, ¿sí? Porque el Fusarium comparte los dos cultivos, ¿sí? Puede atacar tanto a maíz como a trigo. Hay muchos trabajos que demuestran que los altos niveles de fertilización nitrogenada hacen más susceptible el cultivo de ataque de Fusarium, ¿sí? Si bien hoy, o con los precios de la urea como están hoy en día, no va a haber altos niveles de fertilización nitrogenada o van a ser más restrictivos. Bueno, una medida de manejo sería tratar de limitar altos niveles de fertilización nitrogenada para tener un menor ataque de Fusarium. Y acá les traje un poco el comportamiento de las variedades frente a Fusariosis de la espiga de trigo, ¿sí? Como para que lo tengan, ¿sí? El único lugar en el país donde se puede evaluar Fusarium es el INTA Marco Juárez, porque tienen un invernáculo adaptado especialmente para hacer inoculaciones artificiales y mantener condiciones ambientales adecuadas durante floración para que la enfermedad se exprese adecuadamente. Si a campo es muy complicado evaluarla. Y acá, de vuelta, los que tienen la barrita más baja son los que menos se enferman y los que tienen la barrita más alta son los más susceptibles.
Por suerte, Catalpa, que es la variedad más sembrada, es una de las más resistentes. Bagué 6D, que es una variedad muy buena también, también es bastante resistente. Y bueno, y acá un poco les dejo para que después si quieren analicen, o si no está el trabajo publicado, por si alguno quiere tomar alguna decisión de manejo de Fusarium. Y me pareció interesante remarcar que en el mismo trabajo encontraba una relación directa entre severidad de Fusarium y peso de 1000 granos. ¿Sí? Cuanto mayor fue el ataque de Fusarium en esas variedades, menor fue el peso de 1000 granos, y cuanto la variedad era más resistente, más alto fue el peso de 1000 granos. ¿Sí? Algo que me pareció interesante. Acá les dejo la página del INTA Castelar, donde pueden ustedes poner la fecha de expiación de su trigo e ir siguiendo las alertas de Fusarium para ver a ver si podemos anticiparnos algún brote de Fusarium y tomar alguna medida de manejo química para por lo menos frenar un poquito la enfermedad. Bueno, acá terminamos un poco con la parte genética. Vamos a pasar un poquito a la parte manejo de fungicidas, ¿sí? O protección vegetal. Todos los años, al igual que hacemos con las empresas de semilleras, invitamos a las empresas de agroquímicos a que nos manden fungicidas, ¿sí? Y estrategias de manejo para probar diferentes fungicidas sobre una variedad susceptible, ¿sí? Nosotros siempre sembramos como variedad susceptible Bagué 620, porque es una variedad muy sembrada que se siembra mucho. Y bueno, el año pasado invitamos a las empresas y probamos 7 estrategias, ¿sí? Acá les comento lo que probamos. Una Amistar solamente hoja bandera, una sola aplicación. Bioban, que es un fungicida nuevo de Corteva, también en hoja bandera. Esta que está acá, que es una doble aplicación, pero la primera aplicación fue solamente un bioestimulante. Megafol es el bioestimulante que está promocionando Syngenta, y ellos lo posicionan en Z32, así que acá fue una sola aplicación de solamente bioestimulante, y después fue el Miravis Triple Pack en hoja bandera. Después acá tenemos el Miravis Triple Pack también solamente en hoja bandera, pero sin el bioestimulante en Z32. Después tenemos Fidresa, que es un nuevo fungicida que lanzó FMC, también en hoja bandera. Y después el tratamiento 7 fue una doble aplicación, ¿sí? Que fue una aplicación de Amistar en Z32, el 5 de septiembre, y una aplicación en este caso de el Atus Ace en Z45, que fueron 24 días después, una segunda. Esto es lo que yo llamo la estrategia dormir tranquilo, ¿sí? Porque cuando ya uno aplica 2 veces, o por lo menos cuando uno aplica cercano a las primeras infecciones, se queda tranquilo, gasta más plata y no anda corriendo. ¿Qué vimos en la campaña pasada? La campaña pasada, la enfermedad la empezamos a detectar a finales de agosto, ¿sí? Roya amarilla. Y nosotros hicimos esta primera aplicación una semana después de las primeras detecciones de roya amarilla. O sea que la enfermedad recién empezaba a levantar, ¿sí? Y le hicimos una segunda en Z45, ¿sí? O sea, 24 días después. ¿Qué resultado nos dio esto? ¿Sí? Estos son los rendimientos. Este es el testigo, que no tiene aplicación de fungicida. Este es el Amistar en una sola aplicación en hoja bandera. Este es Bioban, una sola aplicación en hoja bandera. Esta es la doble aplicación de Megafol más Miravis Triple Pack, pero recuerden que Megafol no es un fungicida, es solamente un bioestimulante. En Miravis Triple Pack, una sola, ¿sí? El Fidresa, una sola aplicación, y la doble aplicación, ¿sí? Amistar más el Atus. Fíjense que la doble aplicación no difiere demasiado de lo que son las aplicaciones simples, ¿sí? Sobre todo si es Bioban o Miravis Triple Pack, o incluso el Fidresa, o incluso con respecto a la Amistar, tampoco hubo tanta diferencia, ¿sí? Este tipo de curvas, nosotros este año este tipo de ensayo lo venimos repitiendo hace muchos años, es una estrategia de manejo recomendada. O sea, cuando uno ve las primeras pústulas de roya, no es necesario salir corriendo a aplicar, ¿sí? Si uno tiene la capacidad de ir al lote cada 3, 4, 5 días, o sea, hacer un monitoreo intensivo para ver cómo va evolucionando la enfermedad, uno puede ir tratando de
llegar hasta hoja bandera y hacer una sola aplicación con un buen producto ahí, ¿sí? Eso corre el riesgo de que la enfermedad no se me dispare. Porque, como ustedes saben, los fungicidas son todos preventivos. O sea, si yo aplico con un nivel de enfermedad muy alto, la pérdida de rendimiento ya la voy a tener casi asegurada. Entonces siempre se aplica con niveles bajos de presión. Pero lo que hemos visto durante las últimas campañas es que empieza roya amarilla, se empiezan a detectar las pústulas, pero el avance es lento. Entonces nos da un poco de aire para tratar de llegar hasta hoja bandera con una sola aplicación, por lo general ya de un buen producto, con alguna carboxamina en su composición, para que nos dé una residualidad más prolongada. Y bueno, ir con una sola aplicación. Esto lo hemos visto en muchas campañas, o por lo menos no muchas, pero durante las últimas, hemos visto este tipo de respuestas, ¿sí? Donde no tiene sentido muchas veces hacer una doble, sino que con una sola bien hecha alcanza, a pesar de ser una variedad de las que más se enferman. Si uno siembra otra variedad que se enferma menos, todavía más tranquilo estoy. Y bueno, nada, acá demostrar que en este caso el megafolio, en este caso nosotros no tuvimos respuesta, pero bueno, fue un año en una condición particular. Y algo para destacar, esto que son todos numeritos, estos son los 7 tratamientos, ¿sí? Que les mostré recién el rendimiento, pero estas son las evaluaciones que se hicieron de mancha amarilla, roya amarilla y roya de la hoja. 22 días después de la aplicación y 36 días después de la aplicación. Entonces, acá esto es severidad e incidencia de mancha amarilla, ¿sí? Entonces, todos tienen algo de mancha amarilla, ¿sí? Todos tienen algo. El que mejor se comporta por lejos es el Miravir Pack. Si uno quiere ver el trigo limpio de mancha amarilla, tiene que gastar plata en ese producto. No hay otra alternativa. Fíjese que 22 días después de la aplicación, todos los tratamientos estaban limpios de roya, excepto el testigo, ¿sí? Y cuando nos vamos a 36 días después de la aplicación, lo que nos llama la atención, ¿sí? Es que en este caso Bioban y Fidresa, que son los fungicidas nuevos que se llevan al mercado, tuvieron reinfección por roya amarilla. Obvio que la doble aplicación no, porque la doble aplicación tuvo un periodo de protección mucho más prolongado, ¿sí? En Miravir Triple Pack tampoco, no tuvo reinfección, e incluso el Amistar tampoco se vio reinfección. Pero bueno, justo hemos visto reinfección en estos dos fungicidas. Lo que quiere decir que la ventana de protección es un poco más corta que en las otras estrategias, ¿sí? Algo que también probamos la campaña pasada, que es un producto que ya tiene muchos años en el mercado, es Eurofit de Timac, que este producto lo mezclamos directamente junto con el fungicida, ¿sí? En este caso, de vuelta, fue una sola aplicación de fungicida. En este caso se eligió Orquesta Ultra, la variedad fue Catalpa, y el ensayo consistió básicamente en Orquesta Ultra más Eurofit. Hemos visto, ¿sí?, un pequeño incremento de rendimiento, alrededor de 100 kilos, pero lo que más me interesa destacar es que hemos visto un mejor control de mancha amarilla, ¿sí? Si acá tenemos el testigo de Eurofit, 34 días después de la aplicación y 46, ¿sí? Acá vemos que Eurofit tiene un menor nivel, o logra un menor nivel de severidad e incidencia de mancha amarilla, ¿sí? Y lo mismo, en este caso, para la evaluación más tardía, que son 46 días después de la aplicación, acá la incidencia se sube un poquito, pero la severidad se mantiene más baja, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día hay mucho quiebre de resistencia a fungicidas para mancha amarilla, muchos se están quebrando, sobre todo los que tienen estribilurinas. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de ayudar a los fungicidas para que atajen un poco la mancha amarilla. Entonces, esta me parece una estrategia válida, de fácil aplicación, porque directamente la mezclo con el fungicida y voy ahí, y me brinda a aquellos que les gusta ver el cultivo verde limpio, estar un poco más limpio de la enfermedad. Y esto es el análisis de calidad comercial. Mucho no me voy a meter en este tema porque no soy un experto. Acá les dejo los valores de proteína
base húmeda a 13,5%, proteína base seca, gluten, peso hectolítrico y grupo de calidad. Vuelvo a decir lo mismo que el año pasado. Siempre para el mes de diciembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lanza un programa que es para analizar la calidad del trigo cosechado. Hay un cupo por partido. Yo tengo entendido que acá la Asociación de Ingenieros, también ustedes participaron del programa. Lamentablemente, un solo productor envió la muestra para hacer análisis de calidad. Como ningún productor lo aprovechó, mandamos nosotros las muestras nuestras. Y acá salieron los valores de proteína y de gluten y de peso hectolítrico. Así que bueno, nada, les dejo el chivo porque si el año que viene a alguno le interesa, probablemente el programa se relance y esto es totalmente gratuito. Y después, para ir ya cerrando, vamos a hablar un poquito del tema nutrición, ¿sí? Les voy a mostrar los resultados de un ensayo que hicimos el año pasado, donde cruzamos dos variedades de diferentes grupos de calidad. Una fue Catalpa, que es grupo de calidad 2, y otra fue AK607, que es grupo de calidad 1, con diferentes niveles de fertilización, ¿sí? Los niveles de fertilización fueron el fósforo al arranque, 75 kilos por hectárea de fosfato monoamónico, o 150 kilos, ¿sí? El doble. Y después también lo cruzamos con 3 niveles de urea, 0, 150 y 300 kilos de urea, ¿sí? Fecha de siembra, bueno, acá les pongo 12 de junio. Y disponibilidad de nitrato o de nitrógeno a la siembra, 54 kilos de nitrógeno a la siembra. Y estos fueron los resultados que obtuvimos para lo que es AK607 y Catalpa, con las diferentes estrategias. Y fíjense que cuando la dosis de arrancador, en este caso de MAP, fue más baja, y a medida que subimos las dosis de nitrógeno, se produce la típica escalerita, ¿sí? De respuesta a la fertilización nitrogenada, pero cuando ya subimos el nivel de arrancador, la diferencia entre 150 y 300 kilos ya se disminuye bastante, ¿sí? Si bien este año supongo que van a ser pocos los lotes que van a utilizar altas dosis de fertilizante nitrogenada, porque la urea está carísimo, pero no tiene sentido sobresaturar el sistema de nitrógeno, porque la respuesta que se va a ver no es tan importante. Pero bueno, hay que afinar bien el análisis de suelo y tratar de poner bien la dosis óptima económica. Y si no, vamos a analizar Catalpa, que es una variedad de mayor rendimiento. ¿Sí? Fíjense que acá el rendimiento fue 5.000 kilos, acá fue 6.000. Se presenta una escalerita similar, ¿sí? Donde con un arrancador, una dosis alta, ya la diferencia entre 150 y 300 kilos de urea ya es muy mínima, ¿sí? Baja demasiado, ¿sí? Bueno, nada, se los dejo el dato como para tratar de remarcar la importancia de ajustar bien la dosis de nitrógeno. Y acá les traigo un ensayo que hizo Gustavo Ferraris en INTA Pergamino, que me pareció interesante mostrarlo, donde ella probó no 2 variedades, sino que probó, creo que acá hay 25 variedades, y probó 4 estrategias de fertilización, ¿sí? Acá las variedades están ordenadas, de las que más rindieron a las que menos rindieron, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategia probó él? Tratamiento 1 es arrancador, superfosfato triple, 100 kilos por hectárea, y urea incorporada, 150 kilos a la siembra. Tratamiento 2, toda esta columna que está acá, lo mismo, superfosfato triple, arrancador, y acá tiene 300 kilos de urea, similar al ensayo nuestro. Lo dividió la dosis, urea incorporada y urea en macollaje. Tratamiento 3, ¿sí? También la misma cantidad de fósforo a la siembra, urea incorporada, 150 kilos, pero acá, en vez de poner nitrógeno en macollaje, puso nitrógeno foliar de bajo biuret, ¿sí? Acá ya disminuyó la dosis de nitrógeno, porque puso solamente 20 kilos, ¿sí? Esta columna que está acá. Y el tratamiento 4, acá tiene 2 arrancadores, ¿sí? 100 kilos de superfosfato triple a la siembra y 100 kilos de microessential zinc, ¿sí? Que es el arrancador más completo del mercado, ¿sí? Y después también puso todo, ¿sí? 150 de urea a la siembra, 150 de boleo y la urea de bajo biuret, ¿sí? Pero bueno, nada, se los dejo acá. Los rendimientos que obtuvieron ellos en Pergamino fueron extremadamente altos. Si hablamos del tema varietal, fíjense que Catalpa es 634, ¿sí? También primerean, Casuarina también le dio mitad de tabla,
hablando de vuelta del tema varietal. Bagué 6-10, mitad de tabla. Bueno, algunas cosas parecidas a las nuestras. Y él acá lo que anotó, está pendiente, que me pareció interesante, es la respuesta que tuvo cada fungicida a la fertilización nitrogenada. O sea, cuánta diferencia hubo entre el T1 y el T4. Entonces acá me dice que en un año como este, que yo quiero poner poco nitrógeno porque está muy caro, puedo, como criterio, seleccionar aquella variedad que tuvo una escasa pendiente o una escasa respuesta a la fertilización, o sea, poca respuesta. Por ejemplo, en este caso de Bioarasa, la diferencia entre el T1 y el T4 fueron 1000 kilos nada más. Entonces, la pendiente o respuesta, él las clasifica como variedades que han respondido poco a la fertilización versus otras que tienen la pendiente más alta y que, bueno, necesitan más nitrógeno como para expresarse, ¿sí? Es algo como para tomarlo entre comillas, pero es algo que también se puede llegar a analizar. Y después, ya para ir cerrando, este es el último ensayo que les muestro. Este es un ensayo que hicimos hace 2 campañas atrás, donde probamos distintas estrategias de incorporación de urea. En este caso, dejamos la dosis fija y se hizo en 3 localidades, ¿sí? En Chivilcoy, en Colón, en Chivilcoy con Remedios San Celedonio, en Colón con Gustavo Ferraris y nosotros en San Antonio de Areco. Entonces yo acá hay algunas estrategias que no se repitieron en Colón y bueno, quedaron algunas estrategias medias truncas. Pero los que les quiero remarcar acá, fíjense que la estrategia de boleo 45 días después de la siembra sería urea al boleo macollaje, ¿sí? Obtuvo un promedio de respuesta, promedio en los 3 sitios, del 37%, ¿sí? Si nos vamos a incorporar la misma dosis de nitrógeno toda la siembra, nos da un 34% promedio de respuesta en las 3 localidades, ¿sí? Esto no es lo que está viendo la mayoría. La mayoría ve que cuando uno incorpora el nitrógeno a la siembra, la respuesta es más alta que ponerlo al boleo, ¿sí? Por eso es que hay muchos que están incorporando nitrógeno, pero hay que tener en cuenta que cuando uno hace ensayos en microparcelas, nosotros somos más quisquillosos, entonces los cuidamos más. Entonces nosotros vamos a tirar el fertilizante con la tormenta ahí arriba. Entonces tiro y llueve. Entonces la eficiencia de incorporación que tenemos nosotros es mucho más alta que la que puede tener un productor que tiene que hacer un montón de lotes. Entonces ya ahí aplica 2 o 3 días antes de la lluvia y ya la eficiencia ahí empieza a ser otra. La estrategia de boleo a la siembra, entiendo que esta no la hace nadie, tiene una respuesta ya más baja. Y quizás que la estrategia más adecuada en estos años, en este año que la urea está tan cara, fue dividir la mitad del nitrógeno incorporado 10 días antes de la siembra y la mitad del nitrógeno al boleo 45 días después de la siembra. Eso nos dio la eficiencia más alta, el 39%, ¿sí? Nada, lo dejo acá como colorario en un año en el cual la urea está tan cara. Hay que ser extremadamente eficiente en cada kilo de nitrógeno que uno pone para obtener la máxima respuesta. Me parece una estrategia adecuada en la medida de las posibilidades. Si bien acá esto tiene el doble gasto, ¿sí? De ir una vez a sembrar la urea, ir de vuelta a aplicar el macollaje, pero la respuesta después se llega a notar. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado.